Era una noche de lluvia densa, de esas en las que el asfalto parece un espejo roto. Las luces de la ciudad se deformaban entre los cristales empañados del coche, y Valeria Montalbán apenas podía mantener la vista fija en la carretera. Llevaba 3 días sin dormir bien. El reportaje que estaba por publicar podía cambiar su vida, o terminarla. En el asiento del copiloto, una libreta roja descansaba abierta, con nombres, cifras y fechas. Era la prueba final que necesitaba contra Leonardo Vega, el hombre al que medio país admiraba y temía. El mismo que, desde las alturas de su torre de vidrio, manejaba contratos, políticos y destinos como si fueran simples piezas de ajedrez. Solo una entrega más, susurró Valeria, con la voz cansada, y todo esto se acaba. Apretó el volante con fuerza. El limpiaparabrisas golpeaba el vidrio con un ritmo furioso, y la radio emitía solo interferencias. A unos kilómetros, un auto negro la seguía con los faros apagados. Leonardo observaba el GPS del coche desde su teléfono. No quiero que le hagan daño, dijo con frialdad. Su asistente lo miró nervioso. Señor Vega, si publica ese informe, todos caemos. Lo sé. Pero hay límites, murmuró, y por primera vez, su voz tembló. Pero los límites se borran rápido cuando el miedo manda. El auto que seguía a Valeria aceleró en una curva. Ella lo vio por el espejo y su corazón se congeló. Pisó el freno, giró el volante, pero el coche patinó sobre el asfalto mojado. El sonido del metal chocando contra el guardarraíl llenó la noche. Después, silencio. Despertó con un pitido constante en los oídos. Luz blanca. Un olor a desinfectante. Y una voz grave que dijo su nombre, despacio, como si lo probara por primera vez. Valeria, ¿me oyes? Abrió los ojos. Frente a ella, un hombre de traje oscuro la observaba con el ceño fruncido, los ojos cansados y una herida en la mejilla. Era Leonardo Vega. El enemigo que ella había jurado exponer. Pero en su mente, todo era un vacío inmenso. ¿Quién soy? Preguntó ella, con la voz quebrada. Leonardo tragó saliva. No debía estar allí. Podía marcharse, fingir que no la conocía, que todo era un accidente más. Pero no lo hizo. Tranquila, dijo, acercándose. Estás a salvo, conmigo. Ella lo miró con miedo, pero en ese rostro duro encontró algo familiar, un refugio, una certeza que no sabía de dónde venía. ¿Tú eres mi esposo? Él parpadeó. Por un instante, todo el peso de su culpa cayó sobre sus hombros. Bastaba una palabra para acabar con la mentira antes de empezar. Pero su voz salió sola, baja, temblorosa. Sí, Valeria, soy tu esposo. Durante los días siguientes, Valeria no dejó de hacerle preguntas. ¿Vivimos aquí, en la ciudad? Sí, en la colina norte. ¿Y tengo familia? Leonardo se apartaba, fingiendo revisar su teléfono. Ninguna que valga la pena recordar. Por las noches, cuando ella dormía, él se sentaba junto a su cama y la miraba respirar. En el silencio del hospital, recordaba la última vez que la había visto antes del accidente, ella, con una grabadora en la mano, mirándolo con fuego en los ojos. Usted no puede comprar la verdad, señor Vega. Y ahora, aquella misma mujer lo abrazaba, llamándolo mi amor. Cada palabra de ella era una daga y una bendición. Y aunque él sabía que todo se derrumbaría tarde o temprano, una parte de sí quería creer en esa ilusión. Por primera vez, Leonardo Vega, el hombre que nunca perdió una batalla, se sentía pequeño frente a algo que no podía controlar, la inocencia de la mujer que había destruido. La enfermera entró una mañana con una carpeta. Buenas noticias, señor Vega. La paciente puede salir en unos días. Él asintió, pero el corazón le latía con fuerza. Salir significaba volver al mundo real, donde todo tenía consecuencias. Donde la verdad podía despertarla en cualquier momento. Cuando la enfermera se fue, Valeria lo tomó de la mano y sonrió débilmente. «¿Prométeme que no me dejarás sola?» Leonardo sintió un nudo en la garganta. «No lo haré, Valeria. Nunca más». Y mientras la tormenta seguía golpeando las ventanas, él comprendió que su mayor castigo acababa de comenzar. Vivir cada día al lado de la mujer que olvidó su odio y que aún no recordaba que él era el causante de su desgracia. La lluvia había cesado, pero el mundo de Valeria seguía envuelto en niebla. No recordaba su apellido, su pasado, ni siquiera porque tenía una cicatriz en la sien. Lo único que sabía era que el hombre que la visitaba cada mañana, traje impecable y voz serena, decía ser su esposo. Y ella, le creía.
Leonardo Vega la observaba desde la puerta, sin atreverse a entrar del todo. Aquel cuarto de hospital, con olor a medicamentos y flores marchitas, se había convertido en una especie de confesionario. Cada palabra que él pronunciaba debía ser medida, cada mirada, calculada. Pero cuando ella lo miraba con esos ojos llenos de inocencia, todo su control se deshacía. ¿Sabes?, dijo Valeria una tarde, mientras jugaba con las pulseras de identificación. Me cuesta imaginar nuestra vida juntos. Leonardo sonrió con esfuerzo. Era, tranquila. Te gustaba leer por las noches, y yo, siempre te escuchaba en silencio. ¿Yo hablaba mucho? Demasiado, respondió, y por un segundo, ambos rieron. Esa risa lo desarmó. Era la misma que había escuchado meses atrás, cuando ella irrumpió en su conferencia de prensa para hacerle una pregunta que ningún periodista se atrevía a formular. ¿A cuántas familias ha arruinado su empresa, señor Vega? En aquel momento, la había odiado. Ahora, daría todo por conservar esa voz un poco más. 3 días después, el médico firmó su alta. Leonardo organizó todo personalmente: la ambulancia privada, la habitación en su mansión, los cuidadores. Pero cuando el vehículo se detuvo frente a los portones de acero y el jardín perfectamente iluminado, Valeria se quedó muda. ¿Vivíamos aquí?, preguntó, atónita. Sí. Él desvió la mirada. Siempre te gustaron los lugares tranquilos. Las puertas se abrieron y, al entrar, un silencio casi religioso la envolvió. Las paredes blancas, los cuadros modernos, el aroma a madera y a distancia. Nada allí tenía rastros de una mujer viviendo. Ni fotos, ni libros, ni flores frescas. Solo orden. Frialdad. Valeria recorrió el salón con paso lento. No parece un hogar, susurró. Leonardo apretó los puños. Tal vez, porque aún no has vuelto del todo a él. Los días siguientes fueron una rutina suave, casi mecánica. Ella caminaba por el jardín, hablaba con la enfermera, observaba el atardecer desde el balcón. Él fingía estar ocupado, pero la vigilaba desde lejos, con una mezcla de ternura y remordimiento. Una noche, al verla dormida en el sofá, se acercó en silencio. Un mechón de su cabello cubría su rostro. Leonardo lo apartó con cuidado, y por un instante, sintió que la vida le daba una segunda oportunidad. Pero el reflejo del televisor encendido mostró su propio rostro en una noticia antigua. Investigación a Vega Corp por corrupción y sobornos. Apagó la pantalla con rabia. El pasado aún respiraba demasiado cerca. Una tarde, Valeria apareció en su despacho. Encontré esto, dijo, sosteniendo una foto. En ella, salían los dos, él con expresión seria, ella con una sonrisa tímida. Leonardo se quedó helado. Aquella imagen era parte del reportaje que ella había preparado, tomada en secreto en un evento benéfico. ¿Dónde la hallaste? En una caja, junto a papeles y una grabadora rota. No tiene importancia, respondió rápido. Viejas cosas de trabajo. Ella lo observó en silencio, con el ceño fruncido, como si algo en su interior intentara despertar. A veces, siento que te conocía de otra forma. No como ahora. Como si hubiéramos estado en lados opuestos. Leonardo contuvo la respiración. Eso no importa, dijo al fin. Lo que importa es que estás viva, y conmigo. Esa noche, la tormenta volvió. Valeria se levantó descalza, caminó hasta la ventana y observó las luces de la ciudad. Dentro de su cabeza, una voz ecoó por primera vez, un fragmento de algo olvidado. Si algo me pasa, fue por él. Se llevó la mano a la sien. Un dolor agudo, un destello, faros, lluvia, un impacto. Despertó sobresaltada, y frente a ella, Leonardo estaba sentado en la penumbra, con una copa de vino en la mano. ¿No podías dormir?, preguntó él. Soñé con un coche, con fuego. Él la interrumpió. No pienses en eso ahora. Todo está bien. Valeria lo miró largo rato, con el corazón latiendo fuerte. Había algo en su voz que no encajaba con la dulzura de un esposo. Algo frío. Algo que olía a secreto. Pero cuando él la abrazó, sintió una seguridad que no podía explicar. Y apoyó la cabeza en su pecho, sin notar que las manos de Leonardo temblaban. Porque el enemigo que ella había olvidado, era el único hombre que no podía permitirse perderla. Las semanas pasaron, pero para Valeria el tiempo seguía suspendido en un punto entre la realidad y el vacío. Cada día aprendía algo nuevo sobre sí misma, su gusto por el café amargo, su miedo a la oscuridad, su curiosidad insaciable.
pero nada de eso le devolvía el pasado. Y cada día, sin saberlo, se hundía más en la telaraña que Leonardo había tejido para protegerse y para protegerla. Leonardo observaba el amanecer desde el balcón de su despacho. En la mesa, un dossier con su nombre completo y el sello de la fiscalía lo mantenía en vilo. Investigación reabierta. Nuevas pruebas halladas. Su socio, Martín Aranda, había llamado la noche anterior. Si esa mujer recuerda lo que sabe, estamos muertos. Leonardo cerró los ojos. Recordar esas palabras le provocaba un nudo en el estómago. Miró hacia el jardín, donde Valeria regaba las plantas con una sonrisa tranquila, ajena a todo. Por primera vez en su vida, el hombre que controlaba a todos no podía controlar a una sola persona. A la hora del desayuno, Valeria notó su silencio. ¿Otra vez pensando en el trabajo? Leonardo fingió una sonrisa. Nada grave. Solo asuntos de empresa. Ella apoyó la barbilla en la mano. Debe ser difícil ser jefe de todo. A veces te miro y siento que llevas el peso del mundo encima. Tal vez, dijo él, bajando la mirada. Pero hay cosas más pesadas que los negocios. ¿Cómo qué? Como las mentiras. Valeria lo miró sin entender, pero algo en esa frase le quedó resonando. Una tarde, mientras exploraba la mansión, encontró una puerta cerrada con llave al final del pasillo. ¿Qué hay allí?, preguntó. Leonardo dudó un segundo. Solo documentos antiguos. Nada interesante. Ella sonrió. ¿Puedo verlos? No. Su tono fue tan tajante que Valeria retrocedió, sorprendida. Él intentó suavizarlo enseguida. Perdón, es que hay cosas delicadas. Entiendo, respondió, aunque no del todo. Esa noche, la puerta volvió a su mente una y otra vez. Algo dentro de ella susurraba que la verdad dormía detrás de ese cerrojo. Mientras tanto, Leonardo recibió una visita inesperada, Martín, su socio. ¿Qué demonios haces?, le reprochó, dejando caer un sobre el escritorio. Dentro había fotografías, Valeria en el jardín, Valeria con la enfermera, Valeria caminando junto a Leonardo. ¿La trajiste a tu casa? ¿Estás loco? No podía dejarla sola. Es la mujer que te iba a destruir. Leonardo levantó la mirada, cansado. Ya no es esa mujer. ¿Y si recupera la memoria? Él guardó silencio. Entonces, la protegeré, aunque eso me hunda. Martín soltó una carcajada amarga. Nunca imaginé verte así, Leonardo Vega, el rey del acero, enamorado de su enemiga. Los días se volvieron una rutina frágil, desayunos compartidos, paseos al atardecer, silencios que decían más que las palabras. Leonardo evitaba hablar del pasado, y Valeria comenzó a notar las grietas en aquella vida perfecta. Una tarde, mientras él hablaba por teléfono en el estudio, Valeria se acercó a la puerta y escuchó. Sí, tengo todo bajo control. No, ella no recuerda nada. Sí, seguiré fingiendo. Su corazón dio un vuelco. Retrocedió antes de ser vista, intentando convencerse de que no había escuchado bien. Pero una sombra de duda comenzó a crecer dentro de ella. Esa noche, cuando él se sentó junto a la chimenea, Valeria lo miró con una mezcla de cariño y miedo. Leonardo, ¿alguna vez te he mentido yo? Él la observó, tenso. No. Nunca. Entonces, ¿por qué siento que tú sí lo haces? El silencio se volvió insoportable. Leonardo apretó la copa entre las manos. Hay cosas que no entenderías. Hazme entender, susurró ella. Él se levantó, la miró con tristeza, y dijo la frase que marcaría el inicio del fin. A veces, la verdad puede matar más que una mentira. Cuando Valeria se quedó sola esa noche, volvió a soñar. La carretera, la lluvia, un coche negro detrás del suyo. Y una voz, la suya, grabada en la memoria. Si algo me pasa, fue por él. Despertó jadeando, con el corazón desbocado. Miró hacia el pasillo oscuro y sintió el impulso de abrir aquella puerta cerrada. Caminó descalza, guiada solo por el presentimiento. Metió un alfiler en la cerradura, y la puerta cedió. Dentro, una mesa cubierta de documentos, fotografías, y una libreta roja manchada de sangre. En la primera página, su letra. Pruebas contra Leonardo Vega. No confiar en nadie. El aire le faltó. Y mientras la tormenta rugía afuera, Valeria comprendió que la verdad no siempre libera, a veces, destruye. Y en el piso de arriba, Leonardo, con los ojos abiertos en la oscuridad, supo que el momento que más temía había llegado. El amanecer encontró a Valeria sentada en el suelo del despacho,
con la libreta roja abierta entre las manos. Las sombras del cuarto parecían más densas que nunca. Las palabras escritas con su propia letra le ardían en la piel. Pruebas contra Leonardo Vega. No confiar en nadie. Sus dedos temblaban. Cada línea era un golpe en el pecho, cada palabra, un eco de una vida que ya no recordaba, pero que la reclamaba. Miró hacia la puerta, esperando escuchar sus pasos. Nada. Solo el tic-tac del reloj y la lluvia golpeando el ventanal. Cuando Leonardo bajó al despacho, ella ya había escondido la libreta entre la ropa de su armario. «Te despertaste temprano», dijo él, intentando sonar natural. Valeria le devolvió una sonrisa falsa. «Sí, tuve un sueño extraño». «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros». Lo miró fijamente. Pero no sé si era un recuerdo o una advertencia. Leonardo sintió el corazón encogerse, pero no dejó que se notara. Sirvió café, habló del clima, del trabajo, de todo menos de la verdad. Pero Valeria ya no lo escuchaba. Una parte de su mente había despertado. Durante el día, intentó comportarse con normalidad, pero los destellos volvían una y otra vez. Un micrófono. Una sala de prensa. Una voz masculina diciendo: «Señorita Montalbán, le sugiero que tenga cuidado con lo que publica». Y luego, el sonido de un golpe, un freno, el vacío. Cada visión era más nítida, más dolorosa. Por la noche, mientras Leonardo hablaba por teléfono, Valeria se acercó a la ventana y lo observó reflejado en el cristal. Su expresión no era la de un hombre tranquilo. Era la de alguien que escondía demasiado. Esa noche, cenaron en silencio. Solo se oía el sonido de los cubiertos y el murmullo de la tormenta. «¿Recuerdas algo más?», preguntó él, de pronto. Valeria dudó. «Solo fragmentos, nada claro». «Quizás es mejor así», murmuró. «¿Por qué dices eso?». «Porque hay recuerdos que duelen más que cualquier herida». Valeria dejó el tenedor sobre el plato. «¿Y si necesito recordarlo, aunque duela?». Leonardo la miró con tristeza. «Entonces no serás la misma. Y tal vez yo tampoco». Horas más tarde, mientras él dormía, Valeria encendió la luz del armario y sacó la libreta otra vez. Entre las páginas, encontró una hoja doblada. Era un contrato. En el encabezado, Vega Corp S.A. Proyecto Delta. Clasificado. Y abajo, una lista de nombres. El primero era el de su padre. El aire se le escapó de los pulmones. Su padre, Julián Montalbán, había muerto años atrás en un accidente laboral en una de las plantas de la empresa de Vega Corp. De repente, todo encajó. El odio, la investigación, el peligro. Ella no solo había querido desenmascarar a Leonardo. Había querido justicia. Cuando bajó al estudio, encontró a Leonardo sentado frente al fuego, despierto, con un vaso de whisky en la mano. «No puedes dormir», dijo él sin girarse. «Tú tampoco», respondió ella. Hubo un largo silencio. Las llamas reflejaban en su rostro una mezcla de culpa y ternura. «A veces pienso», dijo él, «que el destino nos da segundas oportunidades, pero solo para ver si somos capaces de cometer los mismos errores». «¿Y tú?», preguntó Valeria. «¿Los cometerías otra vez?». «Sí, si eso significara tenerte un día más cerca». Ella sintió un estremecimiento. Porque por más que quisiera odiarlo, aunque algo dentro de ella ya sospechaba la verdad, su corazón latía con fuerza cada vez que él la miraba. Era una contradicción imposible, temerlo y desearlo al mismo tiempo. Cuando él se levantó y la rozó al pasar, Valeria sintió una oleada de recuerdos. El flash de una cámara. La voz de Leonardo gritando su nombre. El impacto. El fuego. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. Leonardo la sostuvo, preocupado. «Valeria, mírame. ¿Qué ves?». Ella lo miró, con lágrimas en los ojos, temblando. «Te vi a ti, esa noche. Estabas allí». Él se congeló. Por un segundo, pensó negarlo. Pero la culpa lo venció. «Sí, estaba allí. Pero no fue como crees». «Entonces, ¿cómo fue?». «Intenté detenerte», murmuró. «Ibas a arruinarte, y a mí contigo». Valeria retrocedió un paso. «¿Intentaste detenerme, o matarme?». Leonardo no respondió. Y en ese silencio, ella sintió que su corazón se rompía. Esa noche, él no durmió. Miró la libreta abierta sobre el escritorio, las páginas manchadas de lágrimas. Sabía que la verdad ya no podía ocultarse. Pero también sabía algo más, que aunque ella lo odiara cuando todo saliera a la luz, él ya no podría dejarla ir.
Porque a veces, el amor no nace del perdón, sino del desastre. Y esa mujer, la misma que olvidó su odio, ahora recordaba, justo lo suficiente para empezar a destruirlo todo. La mañana amaneció gris, densa, como si el cielo también cargara con secretos. Valeria se despertó con los ojos hinchados. Había pasado la noche entera llorando. Leonardo no estaba en la habitación. Solo quedaba sobre la mesita un papel doblado, con su caligrafía firme. Fui cobarde. No por lo que hice, sino por lo que callé. Necesitaba salvarte, pero también salvarme. El corazón de Valeria latía con fuerza. La rabia y la ternura se confundían dentro de ella, igual que las líneas de su pasado. Se vistió con la primera ropa que encontró y bajó al despacho. Allí estaba él, de pie frente a la ventana, mirando la ciudad con los hombros caídos. El hombre que antes imponía respeto ahora parecía un niño perdido. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?, preguntó ella con voz baja, temblorosa. Leonardo no se giró. Porque la verdad te habría hecho odiarme, y no quería perder la única parte de ti que aún me quedaba. Ya me habías perdido, gritó Valeria, golpeando la mesa. Me quitaste la memoria, mi trabajo, mi vida, y creíste que eso me haría feliz. Él se volvió despacio. Sus ojos estaban rojos, cansados. No lo hice por venganza, Valeria. Lo hice porque me di cuenta demasiado tarde de que te amaba. La palabra quedó suspendida en el aire. Ella quiso responder, pero el corazón le temblaba. Amaba. ¿Podía un hombre que la había destruido decir eso? ¿Y por qué, a pesar de todo, una parte de ella quería creerlo? Durante días, la casa se volvió un campo de silencio. Valeria evitaba mirarlo. Leonardo intentaba no acercarse demasiado. Pero los encuentros eran inevitables, en la cocina, en el jardín, en los pasillos donde sus sombras casi se tocaban. Y cada vez que eso ocurría, el aire se volvía espeso, eléctrico, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Una tarde, ella se acercó al piano del salón. No recordaba saber tocar, pero sus dedos parecían moverse solos, repitiendo una melodía melancólica. Leonardo la observaba desde la puerta, en silencio. «Solías tocar eso cuando estabas nerviosa», dijo él, sin darse cuenta de que hablaba en pasado. Valeria levantó la mirada. «¿Y ahora?» «Ahora, tocas para no llorar». Ella apartó las manos del piano. «No quiero odiarte, Leonardo», susurró. «Pero tampoco sé cómo perdonarte». «No quiero tu perdón», respondió él con voz ronca. «Solo quiero que vivas, aunque sea lejos de mí. Pero el destino no sabe de distancias». Esa noche, la policía llegó a la mansión. 2 agentes bajaron de un coche negro. Uno de ellos mostró una orden judicial. «Señor Vega, queda detenido por fraude, manipulación de contratos públicos y obstrucción a la justicia». Valeria sintió un vacío en el pecho. Leonardo no se resistió. Solo la miró, con una tristeza serena. «Supongo que ya no hay mentiras que esconder». Ella quiso hablar, detenerlo, decir algo, pero las palabras no salieron. Cuando lo subieron al coche, la lluvia comenzó otra vez. Él bajó la ventanilla y la miró por última vez. «Gracias», dijo. «¿Por qué?», preguntó ella entre lágrimas. «Por recordarme que aún soy humano». El coche desapareció en la curva, dejando atrás el eco de las sirenas. Y con él, la parte de Valeria que aún creía en los finales felices. Los días siguientes fueron un torbellino. Los medios hablaban del caso Vega, el juicio, la caída del magnate. Pero nadie mencionaba a la mujer que había vivido con él, la que lo había amado y odiado a la vez. Valeria volvió a escribir. Sus manos, temblorosas al principio, encontraron de nuevo el pulso de su voz. Cada palabra era un paso hacia su verdad y hacia su libertad. Sin embargo, una noche, recibió una carta desde la prisión. Reconoció su letra al instante. Decía: «No busco tu perdón, Valeria. Pero si alguna vez logras volver a mirar sin miedo, quiero que sepas que ese será mi único perdón». Valeria cerró los ojos. Por primera vez desde el accidente, no sintió odio ni tristeza. Solo una paz extraña, melancólica. Porque entendió que amar no siempre significa quedarse. A veces, significa dejar que el otro pague por lo que fue. Miró al horizonte desde el balcón y murmuró, con voz suave: «Leonardo Vega, ahora sí te recuerdo. Y ojalá nunca lo hubiera hecho». Habían pasado 3 meses desde la detención de Leonardo Vega. El mundo, que alguna vez giró alrededor de su nombre,
Ahora lo escupía con la misma fuerza con la que antes lo había aplaudido. Titulares, noticieros, portadas, el empresario más poderoso del país, tras las rejas. Pero para Valeria, el ruido externo se había apagado. Vivía en un apartamento pequeño, lejos de la mansión, lejos del eco del escándalo, aunque el pasado aún respiraba bajo su piel. La libreta roja seguía sobre su mesa. Ya no era un misterio. Era un recordatorio. Cada palabra escrita en esas páginas era una herida abierta, pero también una brújula que la guiaba hacia la verdad completa. Y ahora, por fin, estaba lista para leerla hasta el final. La última página contenía algo que nunca había visto. Un nombre subrayado con tinta azul, Martín Aranda. El socio de Leonardo. El hombre que siempre había permanecido en las sombras. Y junto a él, una nota en su propia letra. No confíes en él. Leonardo no es el único culpable. Valeria se quedó paralizada. Durante todo ese tiempo había creído que el accidente fue culpa directa de Leonardo. Pero ¿y si había más detrás? ¿Y si él había intentado detener algo que se le había escapado de las manos? Al día siguiente, decidió visitar a Leonardo en prisión. No lo había visto desde la noche de su arresto. El simple hecho de escribir su nombre en el registro le provocó un temblor en el pecho. Cuando lo vio entrar en la sala de visitas, su corazón se contrajo. Ya no llevaba trajes caros. Solo un uniforme gris, sencillo, y la mirada más cansada que ella recordaba. Pero cuando la vio, sonrió, una sonrisa rota, casi imperceptible. No pensé que vendrías, dijo él. Yo tampoco, respondió ella. Hubo un silencio largo, lleno de cosas no dichas. Leí la libreta, dijo finalmente Valeria. Leonardo asintió, como si lo hubiera estado esperando. Entonces ya sabes la verdad. Sé parte de ella. Lo miró fijamente. Pero no toda. Él se inclinó hacia adelante. Martín, fue él quien ordenó seguirte aquella noche. Yo solo quería hablar contigo, detenerte antes de que te hicieras daño. Pero cuando vi el coche, ya era tarde. Valeria cerró los ojos. Una parte de ella quería creerle. Otra, no podía. ¿Por qué no dijiste eso antes? Porque nadie me habría creído. Yo ya era el villano perfecto. Y lo eras, susurró ella, pero no el único. Leonardo soltó una risa amarga. ¿Vas a escribirlo? ¿El artículo que empezaste? No. ¿Por qué? Porque ya no quiero destruir. Quiero entender. Él la miró en silencio. Entonces eres más valiente que yo. Esa noche, al volver a casa, Valeria abrió la libreta una vez más. Había algo más pegado en la contraportada, una pequeña tarjeta con un código de banco y una dirección. Una fundación, a nombre de Proyecto Esperanza. Buscó en línea y descubrió que era una organización creada por Leonardo antes del accidente, dedicada a ayudar a familias afectadas por los fraudes de su propia empresa. Las lágrimas le corrieron sin permiso. Era la prueba de que, de alguna manera, él había intentado redimirse incluso antes de que todo explotara. Los días siguientes fueron un torbellino. Valeria reunió los documentos, las grabaciones antiguas y las pruebas de la libreta. Se presentó ante la fiscalía. Contó todo, el accidente, la manipulación, el papel de Martín Aranda. Y aunque nadie lo dijo abiertamente, todos entendieron que la historia no estaba completa, que el verdadero monstruo aún caminaba libre. Semanas después, Martín fue arrestado. Había huido del país con millones en cuentas falsas, pero un movimiento descuidado lo delató. La prensa volvió a llenar los titulares. Nuevas pruebas en el caso Vega, el socio detrás del fraude. Valeria regresó a prisión, esta vez con un sobre en la mano. Tenías razón, le dijo a Leonardo. No eras el único. Él bajó la mirada, pero una lágrima silenciosa escapó. Gracias por creerme, aunque sea tarde. Ella dejó el sobre la mesa. Dentro está la copia de la denuncia. También una carta para ti. ¿Puedo saber qué dice? No. Aún no. Léela cuando salgas de aquí. Leonardo la observó mientras ella se marchaba. Cada paso que daba era una despedida, pero también un comienzo. Esa noche, al volver a su apartamento, Valeria escribió la última línea de su nuevo libro. No existen los villanos puros, ni los héroes perfectos. Solo seres humanos intentando reparar lo que rompieron, incluso cuando ya es demasiado tarde. Y al cerrar la libreta roja, entendió que su historia, su verdadera historia, no era sobre venganza ni justicia. Era sobre memoria y redención.
Sobre dos almas que se destruyeron, solo para poder encontrarse en la verdad. El día del juicio llegó. El tribunal estaba repleto, periodistas, abogados, curiosos, y cámaras que buscaban capturar el rostro del hombre que había pasado de héroe económico a símbolo de corrupción. Leonardo Vega se sentó en el banquillo, sereno, con las manos esposadas y la mirada fija en el suelo. A su lado, su abogado lo observaba con preocupación. Pero él no parecía temer la sentencia, solo esperaba algo. O alguien. Y entonces la puerta se abrió. Valeria entró. El murmullo fue inmediato. Las cámaras se giraron hacia ella, los flashes la cegaron por un instante. Iba vestida de forma sencilla, sin maquillaje, con una carpeta en las manos. Cada paso resonaba en el silencio expectante de la sala. Leonardo levantó la vista y la miró. Durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. La mujer que un día lo había amado y odiado a la vez estaba allí, no como víctima, sino como testigo. El juez pidió orden. Señora Valeria Montes, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro, dijo ella, con voz firme. El fiscal se levantó. Señoría, la testigo fue periodista y pareja del acusado. Sus declaraciones podrían no ser imparciales. Valeria lo miró directo a los ojos. Tiene razón. No soy imparcial. El juez arqueó una ceja. ¿Y aún así desea declarar? Sí. Porque la verdad no depende de a quien ames o a quien odies. Comenzó a relatar lo ocurrido aquella noche del accidente. Las amenazas, las llamadas, la presencia de Martín Aranda, el socio desaparecido. Sacó documentos, grabaciones, y la libreta roja, esa misma que había sido su condena y su salvación. La defensa pidió silencio cuando Valeria mostró un audio restaurado. En él, se escuchaba claramente la voz de Martín. Si ella habla, nos hunde a todos. Vega no lo entiende, pero yo no pienso caer con él. El tribunal se quedó helado. El juez pidió que repitieran el fragmento. Leonardo cerró los ojos. Por primera vez, una lágrima cayó sobre sus manos esposadas. Valeria continuó. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Leonardo cometió errores. Manipuló, mintió y me lastimó más de lo que puedo explicar. Pero también trató de detener lo que ya estaba en marcha. Lo culparon por todo porque era más fácil odiarlo que buscar la verdad. El juez la observó con atención. ¿Está diciendo que el señor Vega no fue responsable directo del fraude ni del accidente? Digo que no fue inocente, pero tampoco fue el monstruo que pintaron. Las horas se hicieron eternas. El jurado deliberó. Fuera del tribunal, la lluvia caía como si el cielo quisiera limpiar todo lo que había sucedido. Cuando regresaron, la sala entera se puso de pie. El juez leyó el veredicto. El tribunal declara a Leonardo Vega culpable de negligencia corporativa, pero absuelto de fraude y manipulación criminal. Un murmullo recorrió la sala. Leonardo no sonrió, pero sus hombros se relajaron. La sentencia era de 3 años de prisión con reducción por conducta y colaboración. Podría salir en 6 meses. Valeria se acercó cuando los guardias lo escoltaban fuera del recinto. Te dije que leerías mi carta cuando fueras libre, susurró ella. Y aún no lo soy, respondió él, con una sonrisa cansada. Pero ya lo serás. Y entonces, entenderás todo. Él bajó la cabeza. ¿Por qué lo hiciste? Podías haberme dejado pudrir aquí. Valeria respiró hondo. Porque la verdad no era solo tuya. Era mía también. ¿Y ahora qué harás? Vivir. Y escribir. Tal vez, sobre nosotros. Entonces escríbelo bien, dijo él, mientras lo alejaban. Que al menos sirva de algo todo este dolor. 6 meses después, en una pequeña cafetería junto al mar, Valeria firmaba los ejemplares de su nuevo libro. La chica que olvidó su odio. Era su historia, la suya y la de él. Una mezcla de culpa, amor, memoria y redención. Los lectores hacían fila. Y entre ellos, un hombre con una gorra y una chaqueta gris esperó pacientemente. Cuando llegó su turno, ella levantó la vista. Leonardo estaba ahí. Más delgado, con el rostro marcado, pero libre. No dijo nada. Solo colocó frente a ella un sobre. Ella lo reconoció al instante, su carta. Abrió lentamente. Dentro había una hoja con una sola frase, escrita con tinta azul. Perdonarme no era tu deber. Pero recordarme sin odio, es mi mayor libertad. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Bienvenido de nuevo, Leonardo. Él la miró,
sin tocarla. Gracias, por devolverme la verdad. Y mientras él se marchaba entre la multitud, Valeria entendió que el amor no siempre termina con un beso. A veces termina con una mirada limpia y un alma en paz. Habían pasado 5 años desde aquel juicio. El tiempo, con su silenciosa manera de curar, había suavizado los bordes de la herida, aunque nunca la borró del todo. Valeria ahora vivía en el norte, cerca del mar. Tenía una pequeña casa blanca con ventanas azules y un jardín lleno de girasoles, las flores que Leonardo decía que parecían seguir la luz aunque todo esté oscuro. Su libro, La chica que olvidó su odio, había recorrido el mundo. Traducido, premiado, discutido. Pero más allá de los reconocimientos, lo que más la conmovía eran las cartas de personas que decían haber aprendido a perdonar gracias a su historia. Y sin embargo, cada noche, antes de dormir, ella seguía mirando al horizonte, preguntándose si él estaría bien. Una tarde de otoño, Valeria recibió una invitación inesperada. Era de una universidad de Madrid, querían entregarle un reconocimiento por su contribución literaria a la sanación emocional y la verdad social. Aceptó. No por la fama, sino porque sentía que algo, o alguien, la llamaba. El auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesores, periodistas. Valeria habló sobre la memoria, el perdón y el amor que no necesita posesión. Y al final, cuando los aplausos se apagaron, un hombre se levantó entre el público. Cabello entrecano. Ojos firmes. Era él. Leonardo Vega. El aire pareció detenerse. Valeria lo observó, incrédula. No lo veía desde aquella firma de libros. Él caminó hasta el escenario y, sin pedir permiso, subió los escalones lentamente. La gente murmuraba. Pero ella no se movió. Solo esperó. Cuando estuvo frente a ella, Leonardo sostuvo un pequeño sobre. Esta vez, es mi turno de devolverte una carta, dijo con voz serena. Valeria la tomó, temblando. Dentro había una hoja amarillenta. Reconoció la letra al instante. Era la suya, escrita años atrás. En el reverso, con tinta fresca, él había añadido una sola línea. El amor no siempre sobrevive, pero cuando es real, nunca muere del todo. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Pensé que no volvería a verte, susurró. Yo tampoco lo planeé. Pero la vida, tiene maneras extrañas de cerrar los círculos. Él sonrió con tristeza. Abrí una nueva fundación. Se llama Memoria Viva. Ayudamos a personas que perdieron la confianza en sí mismas después de traiciones o injusticias. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿La recuperaste? Leonardo suspiró. No toda. Pero lo intento cada día. Y eso, también es vivir. Después del evento, caminaron juntos por las calles antiguas del centro. No hablaron mucho. Las palabras sobraban. Solo el sonido de sus pasos, acompasados, llenaba el silencio. Cuando llegaron al parque, Valeria se detuvo. El viento jugaba con su cabello. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella vez? Que el perdón no era mi deber. Sí. Pues lo hice de todos modos. No por ti, por mí. Leonardo sonrió, con los ojos humedecidos. Entonces ya ganaste la batalla que yo nunca supe pelear. Ella lo miró un instante más. Después dio un paso hacia él. No lo abrazó, no lo besó. Solo apoyó su frente sobre su pecho, en un gesto silencioso, puro. Gracias, susurró ella. ¿Por qué? Preguntó él, con la voz temblorosa. Por haberme enseñado que incluso el dolor puede convertirse en historia. El sol se ocultaba detrás de los tejados cuando se separaron. Él se marchó hacia la estación, ella hacia el hotel. Sabían que tal vez no volverían a verse. Y sin embargo, por primera vez, eso no dolía. Porque había paz. Y la paz, entendieron ambos, era la forma más madura del amor. Meses después, Valeria publicó su segundo libro. Después del perdón. En la dedicatoria, escribió. A quien me enseñó que incluso las almas rotas pueden encontrarse sin tocarse. Y en la última página, una frase cerraba el ciclo. Recordar ya no duele, cuando el recuerdo se convierte en luz. Pasaron 15 años. El mar seguía rompiendo contra las rocas del norte, igual que aquel primer día en que Valeria decidió quedarse a vivir entre el silencio y el viento. Su cabello, ahora completamente blanco, caía sobre los hombros mientras escribía cada mañana frente a la ventana. Nunca volvió a casarse. Nunca volvió a buscarlo. Pero cada vez que el sol se escondía, ella sentía,
como un rumor suave, que no estaba sola. Su casa se había convertido en un refugio para jóvenes escritores. Gente que llegaba rota, perdida, y salía con una nueva forma de mirar la vida. Entre ellos, una chica llamada Inés, de apenas 20 años, fue quien encontró la caja. Estaba en el altillo, cubierta por una manta polvorienta. Adentro, cartas, fotografías, y una pequeña libreta roja. La misma. En la primera página, una nota con la letra de Valeria. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Pero cada palabra aquí escrita es una forma de seguir viva. Inés siguió revisando con cuidado. Y al fondo, envuelta en un sobre cerrado, encontró una carta con otra caligrafía, firme, elegante, masculina. El remitente, Leonardo Vega. El sobre estaba sellado, nunca abierto. Temblando, la joven dudó unos segundos, y luego lo abrió con delicadeza. Dentro había una hoja amarillenta, escrita muchos años atrás. Decía: querida Valeria, si estás leyendo esto, es porque ya no tuve el valor de darte la carta en persona. No busco tu perdón, porque sé que lo encontraste antes que yo. Solo quiero que sepas algo que nunca te dije. Aquella noche del accidente, yo no intentaba detenerte. Intentaba salvarte. Sabía que iban a hacerte daño. Todo lo que vino después, el odio, la culpa, el amor imposible, fue el precio que pagué por no haberte protegido como merecías. Pero gracias a ti entendí algo: la verdad no libera al que la dice, libera al que la acepta. Si algún día vuelvo a encontrarte, que sea en un lugar donde no existan los juicios, ni la memoria, ni el miedo. Solo la paz que nunca supimos darnos en vida. L. Inés bajó las escaleras con la carta en las manos, los ojos brillantes. Valeria ya no estaba viva, había fallecido meses atrás, en su sueño, tranquila, con la libreta roja sobre la mesa y un marcapáginas donde se leía: el amor no muere, solo cambia de forma. La joven decidió publicar aquella carta en el prólogo de una reedición póstuma del libro. El título cambió: La chica que olvidó su odio, y el hombre que aprendió a amar. El libro recorrió el mundo, otra vez. Y en cada lector que lloraba, en cada corazón que se abría al perdón, Leonardo y Valeria volvían a encontrarse. No en la carne, sino en la memoria. Donde los verdaderos amores nunca mueren. Porque recordar ya no dolía. Y en el eco del mar, cuando el viento soplaba fuerte, a veces se podía oír una voz, suave, que decía: ahora sí, estamos en paz.